Según la tradición, Pedro abandonó Jerusalén para unirse al apóstol Pablo en el centro del Estado imperial romano. Pero en la Biblia no se menciona nunca que Pedro viajara a Roma, y si lo hizo, ¿dónde están las pruebas? La búsqueda empieza en el año 312 después de Cristo, cuando dos generales de provincias, Constantino y Maxentio, luchan para convertirse en emperador. Sus ejércitos se encontraron en el puente Milvián, justo a las afueras de Roma. La noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión. Una cruz en llamas que ardía en el cielo con las dos primeras letras del nombre de Cristo escrito en griego. Un día después, el ejército de Maxentio fue derrotado. Como tributo por su victoria, Constantino decidió construir una basílica enorme justo en el lugar donde los cristianos creían que Pedro estaba enterrado. Pero no era una tarea fácil, puesto que la tumba estaba en la ladera de una colina. San Pedro fue enterrado en el cementerio que se extendía a lo largo de la ladera sur de la colina del Vaticano. Por eso, para construir ahí la basílica, Constantino tuvo que cortar literalmente la cima de la colina y trasladar 22.000 metros cúbicos de tierra. Gastó enormes cantidades de dinero y realizó un esfuerzo tremendo que se habría ahorrado de no estar absolutamente seguro que alguien del calibre de Pedro estaba enterrado ahí. La fortaleza de la tradición cristiana es convincente, pero no decisiva. Existen, sin embargo, pruebas físicas que nos hacen ir bajo tierra. Toda la ciudad de Roma está construida sobre una base de roca volcánica blanda, fácil de excavar. Bajo las calles de la ciudad se excavaron miles y miles de catacumbas para construir cementerios subterráneos. Los estrechos túneles y los pasajes están repletos de elaborados mausoleos y criptas para los ricos y nichos sencillos para los pobres. Las catacumbas suponían una forma más bien económica y práctica de enterrar a la gente en un espacio muy reducido. Porque si lo pensamos, los cementerios ocupan espacio y se necesita mucho dinero para comprar ese espacio. Y si es posible descender varios niveles, porque algunas catacumbas tienen incluso 4 niveles desde la superficie, también es factible enterrar a un mayor número de personas que en un cementerio que discurre por la superficie. Bajo el suelo de la iglesia de Santa Domitila, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inquietante. Frescos del siglo I pintados sobre yeso húmedo. El profesor Philip Esler cree que su valor es mucho más que decorativo. Durante el siglo I en Roma había una tradición muy arraigada de hacer retratos post-mortem. Muchos romanos querían tener retratos meticulosamente precisos de ellos mismos para colocarlos en sus tumbas tras su muerte. Si se fijan en esta imagen de Pedro, lo que apreciamos es básicamente una cara cuadrada, pelo rubio, mandíbula grande, cuadrada y con una frondosa barba. La misma imagen que encontrarán en todos los iconos de Pedro desde la fecha de este retrato hasta hoy. En mi opinión, esta es la representación real del aspecto de Pedro. Una tradición de 2000 años de antigüedad y una imagen del siglo I después de Cristo afianzan el hecho de que Pedro hubiera viajado a Roma, pero la prueba más fehaciente se encontró bajo los pies del Vaticano. En el año 1939, unos arqueólogos que excavaban bajo el suelo hicieron un descubrimiento asombroso. Desenterraron una calle subterránea repleta de magnificentes tumbas del siglo I. Cientos de años antes, Constantino las había enterrado bajo tierra para formar la base de su basílica.
Entonces, en uno de los lados, los arqueólogos descubrieron una pared y una tumba que estaba directamente bajo el altar y que tenía todas las características de la tumba de Pedro. Descubrieron que la tumba había sido cubierta por los cristianos con monedas que los peregrinos depositaron durante siglos. Se encontraron cerca de 1.300 monedas sobre dicha tumba. Además de la tumba, los arqueólogos encontraron huesos humanos, aunque pertenecían a más de un individuo. En 1956, una segunda investigación levantó nuevas esperanzas de que esta fuera realmente la tumba de Pedro. Trajeron a una epigrafista romana, o especialista en inscripciones antiguas, de nombre Margarita Guarducci, para que intentara descifrar y analizar las inscripciones que los peregrinos cristianos habían dejado en la lápida sobre la tumba de Pedro. En cuanto comenzó el estudio de las mismas, se percató de que había un pequeño nicho que se había excavado en la pared y preguntó a los trabajadores del Vaticano qué había habido originalmente en ese nicho. Los trabajadores de entonces respondieron que ahí había habido un conjunto de huesos que se encontraron durante unas excavaciones y que se habían almacenado en una caja junto con otros huesos sobrantes de otras excavaciones y que se encontraban en un almacén bajo la basílica. Un estudio antropológico reveló que esos huesos databan del siglo I después de Cristo y que pertenecían a un solo individuo. Restos de tierra indicaban que habían sido enterrados en el suelo y no en una tumba. Se trataba de los restos de un hombre de unos 60 o 70 años, edad que encaja perfectamente con la de Pedro. Hubo otro descubrimiento que no dejó lugar a dudas sobre a quién pertenecían esos huesos. Esos huesos estaban envueltos con una tela de color púrpura y dorada y se habían colocado en este pequeño nicho repleto de mármol, lo que sin duda es un símbolo de gran respeto. Y en el interior del nicho, sobre los huesos, había otra inscripción que contenía dos palabras en griego, Petrus Ani, que significa Pedro está dentro. La Iglesia Católica devolvió los huesos a su lugar de descanso original bajo el altar situado en el corazón de la Basílica de Roma. Todos estos hechos sugieren que Pedro estuvo en Roma,